La Verdad Ahora presenta Reflexiones de Vida con el hermano Alejandro Villegas. Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Soy el hermano Alejandro Villegas de Chile y en esta ocasión se me ha pedido que comparta con ustedes la reflexión en la palabra del Señor. Y el nombre del tema lleva por título ¿Qué quiere Dios que hagas en tiempo de crisis? Y el texto base está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8, y dice: Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados desde todo punto de vista, y evidentemente nos afecta en mayor y menor medida, ¿no? No somos inmunes a lo que sucede en el mundo, a la corrupción, a la violencia, a lo que está sucediendo con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver 4 cosas que Dios quiere que hagamos en tiempo de crisis. En primer lugar, debemos tener paciencia. El significado de la palabra paciencia es muy amplio. Inicialmente pensamos que está relacionado con la calma o la paz, pero en realidad la palabra paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir, y de allí viene la palabra patiens, que se introdujo en el castellano como paciente. Eso se utiliza también esta palabra en los hospitales. Y también significa el que sufre. Por lo que en el ámbito espiritual la paciencia implica sufrimiento. Si nos extendemos un poco más y vamos a lo que significa la palabra paciencia, nos encontramos con que paciencia es aprender a esperar y llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo, enfrentando la espera con resistencia y perseverancia. Sufrir, soportar en silencio situaciones desagradables con fortaleza y sin lamentarse. Soportar contratiempos, desgracias, aflicciones, dificultades o que nuestros derechos sean violados sin alterarse ni quejarse. En base a lo que acabamos de leer podemos sacar estas conclusiones. Dios quiere que aún en medio de la tormenta continuemos con nuestras tareas espirituales, con nuestro propósito y planes, y continuemos a adorarlo y servirlo, sin dejar que la ansiedad y la desesperación porque las cosas cambien arruinen todo. Dios quiere que aún en medio de la tormenta continuemos con nuestras tareas espirituales, con nuestro propósito y planes, que continuemos adorándole y sirviéndole, sin dejar que la ansiedad y la desesperación arruinen todo. O sea, hay que enfrentar este tiempo con paz, con firmeza, siendo irremovibles, imperturbables en cuanto a nuestra fe. También muchas veces pensamos que tenemos el derecho de quejarnos, pero si verdaderamente vamos a luchar, vamos a actuar bíblicamente, el cristiano que tiene el fruto de la paciencia no se queja, más bien soporta pacientemente la aflicción. En Santiago 5, capítulo 10, versículo 11 leemos: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la vida del justo Job, que a pesar de haber sufrido todo tipo de pérdidas familiares y aún afectada terriblemente su salud, con todo dijo las siguientes palabras, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Por lo cual, si en el día de hoy estamos enfrentando una situación desagradable, adversa, debemos imitar a Job y decir: si es verdad que esto duele, es incómodo, difícil, pero yo sé que mi Dios vive y que al final triunfará sobre esto. Ahora, algo interesante es que según la Biblia, los que sufren son tenidos por bienaventurados. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El significado de consolación es descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y que oprime el ánimo.
¿El justo sufre? Sí, pero el Señor le tiene una grande promesa, y es que será consolado. Los cristianos que con paciencia saben sobrellevar su sufrimiento, y a pesar de que se encuentren tristes de corazón, aún mantienen la fe. Dios les recompensará grandemente. En el caso de Job, después que pasó todo el proceso, el Señor lo bendijo doblemente. Realmente no sé si en esta tierra sucederá lo mismo contigo, pero de lo que sí estoy seguro es de que seremos grandemente consolados y recompensados en el reino de los cielos. Déjame decirte que si en medio de esta crisis estás teniendo buena actitud, Dios está muy feliz de ti. Antes de terminar con este punto de la paciencia, quiero tocar estas dos palabritas súper importantes: resistencia y perseverancia. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice lo siguiente, Apocalipsis 3:8: Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Apocalipsis capítulo 3 versículos 10 y 11: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiero decirte algo. Quizás al igual que esa iglesia, en el día de hoy, por causa de la prueba, estés con pocas fuerzas. Pero el Señor aprecia grandemente el hecho de que no hayas negado su nombre, de que te hayas mantenido fiel ante las circunstancias. Dios desea que te aferres a esas pocas fuerzas que te quedan y que sigas resistiendo, soportando, que te mantengas constante, perseverando, que afirmes tu corazón y retengas lo que tienes, aunque sea poco, para que puedas llegar hasta el final y recibir el galardón eterno. Realmente pienso que en ese tiempo Dios está queriendo desarrollar grandemente este fruto del Espíritu, porque realmente va a ser el que nos lleve hasta la victoria final. Sabemos que una gran tribulación se avecina, y lo que estamos viviendo ahora son solo principios de dolores, pero que cada vez serán más fuertes. 2. Confiar. Salmos capítulo 56 versículo 3: El día que temo, yo en ti confío. Y si hablamos del significado de confianza, podemos decir que es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. En Hebreos 11, versículo 1, dice: Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La confianza es un acto de fe y de adoración. De fe porque confiar en Dios es tener la seguridad de que Él no nos va a faltar, no nos va a fallar. De adoración porque es un reconocimiento de quién es Él y de sus atributos. O sea, cuando confiamos estamos teniendo un profundo reconocimiento de cómo es Dios. Solo por mencionar algunos de sus atributos podemos ver que es omnisciente, todo lo sabe. Y en su sabiduría todas las decisiones tomadas son siempre las mejores y traerán los mejores resultados. Omnipotente, todo lo puede y nada sale de su control. Inmutable, o sea, que no cambia. Él es el mismo de hoy y siempre. Déjame decirte que Él es el mismo de antes, durante y lo seguirá siendo después, en medio de cualquier adversidad. Él sigue siendo nuestro Padre, sigue sentado en su trono, sigue siendo verdadero, fiel, y no nos ha abandonado. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe fortalecida que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, echa fuera el temor, la ansiedad, la desesperación, la impotencia y la frustración. Confiar en Dios es seguir creyendo que Él ha vencido y vencerá siempre. Él tiene el control, Él es digno de mi confianza y que hay una salida. 3. Descansar. Éxodo capítulo 33 versículo 14. Y Él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso.
El significado de descanso: quietud, reposo o pausa en el trabajo, fatiga. A pesar de que este punto es bastante parecido al anterior, quise ponerlo por separado porque quiero explicar algunas cosas. Lo primero es que el verdadero descanso espiritual está en el hecho de confiar en Dios. Debemos saber que Dios da sustento, provisión a los que se abandonan totalmente a Él, en lugar de tratar de controlar sus vidas por medio de sus propias habilidades. Con respecto a esto, podemos ver en el Antiguo Testamento las principales vestiduras de los sacerdotes eran de lino, según Ezequiel 44:18, para que no sudaran. Ahora, la primera vez que aparece la palabra sudor en la Biblia es en Génesis 3:19. Con respecto a la maldición recibida por causa del pecado, con el sudor de su frente comerás el pan. El sudor tiene que ver con esfuerzo humano, mientras que el sacerdocio tiene que ver con descanso y confianza en Dios. Como cristianos, es indispensable permanecer en el reposo de Dios. Ahora, reposo o estar quieto tampoco significa que no debamos hacer nada. Significa menos actividad humana y más intimidad con Dios, lo que nos lleva al último punto: orar y afirmar a los hermanos. Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Orar es hablar con Dios y es uno de los más grandes privilegios que tenemos. La Biblia dice que gracias al sacrificio de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios, podemos hablar con Él como nuestro Padre. En tiempos de crisis es de vital importancia mantenerse en comunicación con Dios, poner el enfoque y la mirada arriba, porque lo que está sucediendo en la tierra ya lo sabemos. Pero lo que es necesario saber es lo que el cielo está diciendo. En la oración encontramos un desahogo tremendo y recibimos la paz, fortaleza y consuelo que tanto necesitamos. Ahora veamos otro detalle interesante. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este pasaje bíblico podemos ver claramente que cuando el enemigo, al igual que hizo con Job, nos sacude o zarandea con las pruebas, es una excelente noticia el hecho de saber que Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros en el cielo delante del Padre. Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que una vez que nosotros hayamos sido fortalecidos, debemos también fortalecer a nuestros hermanos. Esto lo podemos hacer a través de la palabra, pero especialmente a través de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un deber cristiano no solo orar por tu vida, sino también por la vida de tus hermanos en la fe y por la humanidad. Finalmente, quiero decirte que Dios es fiel y juntamente con la prueba viene también la salida. Así que te tengo una buena noticia. Toda prueba o dificultad tiene un límite establecido por Dios, tiene una fecha de vencimiento. Si en este momento te lo está permitiendo pasar, es porque sabe que tú puedes con eso. Sabe que eres un guerrero o una guerrera, además está contigo para ayudarte. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por lo cual, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué se va a decir de ti cuando todo esto pase? ¿Cómo te comportaste? ¿Cómo lo enfrentaste? Realmente como cristianos debemos dar ejemplo en tiempos de crisis y comportarnos como esos grandes hombres de fe en el pasado. Quiero terminar, hermanos y hermanas, con un hermoso e inspirador versículo que habla de ellos. Fuerza, que el Señor está contigo. Recibe un fuerte abrazo de mi parte.
y que Dios te bendiga. Hebreos capítulo 11 versículos 33 y 34. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bendiciones. Hemos presentado Reflexiones de Vida con el hermano Alejandro Villegas.